Saludos a todos. El trabajo se titula La transformada de Hilbert-Juan no supervisada con algoritmo de tiempo lineal exacto para la detección de anomalías en datos web. En el contexto de detección de intrusiones en el tráfico web, se proponen varias técnicas que intentan determinar si las peticiones web corresponden o no a un ataque. Principalmente, dos abordajes posibles se plantean: el basado en firmas y el basado en anomalías. Los modelos basados en firmas operan por medio de un mecanismo de comparaciones con descripciones, o sea, firmas, de comportamientos maliciosos conocidos previamente, pero requiere que el patrón de ataque a detectar se encuentre dentro de su base de datos, lo que exige una base de datos permanentemente actualizada. En el enfoque basado en anomalías, cuenta con la ventaja de que no requiere ningún conocimiento previo de la aplicación web y tiene potencial para detectar ataques desconocidos. El mecanismo con que operan las técnicas basadas en anomalía consiste en monitorear los datos y compararlos con una línea de base establecida. A la vez, dentro de esta técnica existen opciones en función del tipo de aprendizaje que utilizan los algoritmos. Pueden ser supervisados, semisupervisados y no supervisados. En el aprendizaje supervisado se conoce el valor del atributo objetivo para el conjunto de datos que se dispone y requiere una intervención humana para etiquetar, clasificar e introducir los datos en el algoritmo. En el aprendizaje semisupervisado, las técnicas que operan en un modo supervisado asumen que los datos de entrada tienen instancias etiquetadas solo para la clase normal. En el aprendizaje no supervisado se hace uso de datos no etiquetados previamente y no necesita de intervención humana. La propuesta es el método HHT-PEL no supervisado basado en anomalías, no requiere entrenamiento utilizando la evaluación de la transformada de Hilbert-Juan para el análisis de anomalías en los datos provenientes del tráfico web y el método de poda exacto en tiempo lineal PEL para ubicación de puntos de cambios abruptos en conjunto de datos en tiempo lineal. Ahora voy a pasar a explicar las características que se pueden extraer de las peticiones HTTP, que son objeto de nuestro análisis. La entropía. En la teoría de la información, la entropía de una variable es la medida de la información o incertidumbre referente a los posibles resultados de la variable. Indica la cantidad de información que puede contener una petición, relacionando la longitud del valor con la cantidad de símbolos o caracteres distintos que se presentan en la misma. Cantidad de caracteres es otra característica que se puede extraer de las peticiones. La longitud o cantidad de un atributo de consulta podría ser un indicador útil para detectar solicitudes anómalas, considerando que la longitud de los valores de los parámetros no varía mucho entre las solicitudes asociadas con un programa determinado. La transformada de Hilbert-Juan es un método para analizar datos no lineales y no estacionarios y consta de dos pasos principales: la descomposición de modo empírico o EMD y la transformada de Hilbert. El proceso de EMD es un método que separa una señal en la suma de sus componentes o IMF. Las ondas de alta y baja frecuencia se separan en términos de ondas naturales, siendo el primer IMF el que lleva los componentes más oscilantes o de más alta frecuencia. El segundo paso es el espectro de Hilbert. El espectro de Hilbert es una herramienta estadística que ayuda a distinguir entre una mezcla de señales en movimiento. Se calcula mediante un preprocesamiento de la señal, extrayendo los IMF y aplicando la transformada de Hilbert a esas funciones, para obtener el espectro de frecuencia instantánea de cada componente, obteniendo la amplitud instantánea en el dominio del tiempo y la frecuencia. La densidad de energía o potencia instantánea es la cantidad de energía que tiene una señal y específicamente la cantidad de energía que se necesita para producirla. En el caso de la aparición de anomalías, la energía cambiará significativamente. El método de detección de puntos de cambio PEL busca puntos de cambio en la señal minimizando las funciones de costo y señalando la ubicación de los puntos de cambio con un costo computacional que es lineal al número de observaciones. Las funciones de costo se definen como una medida de homogeneidad que define el tipo de cambio que pueden ser detectados. Se espera que la función de costo sea baja si la muestra de datos o segmentos de señal es homogénea, lo que significa que no hay puntos de cambio, y la función de costo sería grande si la muestra de datos es heterogénea, lo que indica que contiene uno o más puntos de cambio. La esencia del método PEL es eliminar esos valores que nunca pueden ser mínimos de la minimización realizada en cada iteración. Aquí se muestra el esquema de la arquitectura del método propuesto, incluyendo todas las etapas explicadas hasta el momento, desde el ingreso de las peticiones por parte de los usuarios, el conjunto de datos que usamos para las pruebas,
Usamos dos conjuntos de datos que simularon solicitudes HTTP realizadas a una aplicación de comercio electrónico. La metodología se realizaron pruebas para analizar la eficacia de la detección de nuestro método, utilizando conjuntos de datos separados para cada característica o feature. Cada dataset fue analizado haciendo nuevamente una división en un subconjunto de datos o ventanas que tomaban grupos de 64, 128, 256 y 512 datos. Esta división en subconjuntos se debe a que la varianza que se utiliza dentro del método PEL como threshold cambia de acuerdo a la cantidad de datos. Los resultados que corresponden al feature de entropía para una proporción en un conjunto de datos de 98% de datos normales y 2% de anomalías. Vemos que los mejores resultados se ven en el tamaño de ventana de 512 y 256 datos, con un valor promedio de 0,91 en el índice F1 score, presentando valores en el índice de falsos positivos con promedios cercanos a 0. Sacando un promedio de todos los tamaños de ventana, se promedia un F1 score de 0,89 y un índice de falsos positivos de 0,0014. En los análisis que corresponden al feature de longitud, los resultados que corresponden a este feature con un 2% de anomalías en el conjunto de datos, los mejores resultados se ven en los tamaños de ventana de 256 y 128, mostrando un índice F1 score de 0,86 y 0,87 respectivamente, con un promedio de 0,0006 en el índice de falsos positivos en ambos tamaños. Promediando todos los tamaños de ventana, se tiene un índice F1 score de 0,83 y un índice de falso positivo de 0,001. Las conclusiones del trabajo: se presentó la combinación de la transformada de Hilbert-Juan y el método PEL como los principales componentes de un detector de anomalías en el tráfico web. Adicionalmente, se mostró la ventaja de la utilización de solo el primer IMF dentro del proceso. Los mejores resultados en el índice F1 score son para el feature entropía, promediando un F1 score de 0,89 y un índice de falso positivo de 0,0014 en todos los tamaños de ventana. Para el feature longitud se tiene un promedio en el índice F1 score igual a 0,83 y falsos positivos de 0,001 en todos los tamaños de ventana. El método PEL ha mostrado ser competitivo con respecto a otros métodos no supervisados del estado del arte, consiguiendo resultados auspiciosos, quedando a nivel de los algoritmos supervisados en resultados para el feature entropía y longitud, demostrando mucha fortaleza en la reducción de falsos positivos. Muchas gracias por la atención.